compartir pantalla. Tranquilo. Mira, me da la opción de salir de la reunión cuando empecé a grabar, como escapa. Estoy tratando de descubrir algo, a ver, ¿resultará o no resultará lo que quiero? No, no resulta. No resulta. Ahora sí, Sí se ve. ya. A ver, voy a tratar de afirmar esto. Ya, ahí sí. Ya chicos, bueno, gracias por venir, todos los que se motivaron a conectarse a estas horas, a estas altas horas de la noche, a puertas del de real receso, aunque por ahora ya partió el viernes. Así que se valora mucho que hayan venido, de verdad, personalmente se lo agradezco. Esto es un repaso extremadamente rápido, express, sobre DHC, ¿ya? En general, el DHC es algo que ustedes van a ver muchísimo en su práctica clínica, ¿ya? Es algo que es casi, casi es como transversal a cualquier atención, independiente del servicio en que se encuentran, ¿ya? Y muchos dirán, ah, es por la cultura chilena, y qué sé yo, como asumiendo que, haciendo siempre referencia a que los chilenos son buenos para el copete, ¿cierto? Sin embargo, hoy día, a lo largo de los últimos 10 años, prácticamente esta epidemiología respecto al origen del DHC ha ido cambiando, ya ha ido cambiando bastante y se asemeja al DHC que estamos viendo en países, entre comillas, digamos, del primer mundo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, siempre se ha tenido la concepción de que el daño hepático crónico es de origen alcohólico, ¿ya? Sin embargo, eso ha ido cambiando con el tiempo, ya que el síndrome metabólico ha ido cada vez tomando mayor terreno dentro de la prevalencia de comorbilidades de los pacientes. Y eso ha tenido como repercusión que el síndrome metabólico en sí es una enfermedad multisistémica y el hígado no es algo que esté exento de aquello. Por lo tanto, en general, aquí les voy a contar ambos mecanismos que existen para, que es una de las tantas vías, porque estos son los más típicos, ya de mecanismos de daño hepático crónico, hay muchos más. Sin embargo, estos son los que ustedes deben manejar, sí o sí, y en base a su curiosidad, si quieren, ustedes pueden buscar más mecanismos, ¿ya? Entonces, hoy día estamos hablando principalmente de que el daño hepático crónico, estamos viendo en nuestro país, es esencialmente a raíz de la esteatohepatitis, ¿ya? O sea, que tiene un origen desde el hígado, el famoso hígado graso, ¿sí? Y por eso tiene tanta relación con el síndrome metabólico, donde abarcamos diabetes, dislipidemia, hipertensión, sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa constelación de cuadros clínicos van a dar un ambiente propicio fisiopatológicamente hablando para que se desarrolle entonces el DHC no OH, ¿ya? Que es el principal foco que ustedes tienen que tener de atención. Sin embargo, no quiere decir que ustedes cuando atiendan a un paciente que viene por alguna patología hepática, no pregunten dirigidamente por el DHC OH, ¿ya? O sea, que directamente es por un mecanismo fisiopatológico a través del alcohol, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando. Creo que así se avanza, ¿sí? Entonces, en primer lugar, definamos el concepto para poder entender y cómo, para que en sí tenemos que enmarcarnos dentro de este cajoncito llamado daño hepático crónico. Y hay que va a ser un conjunto variable de síntomas y signos que se pueden observar en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas de distinta etiología. Por ejemplo, chicos, cuéntenme, ¿qué etiologías conocen ustedes de DHC? Yo ya les nombré dos, cuéntenme más específicas quizá, porque dentro de la no H, porque la OH es muy clara, ¿no es cierto? Hace referencia, ya, no, no me den como ejemplo H porque ya lo dice por sí mismo, sino que la no OH, díganme ustedes entonces qué agente etiológico o entidades etiológicas ustedes conocen. El virus de la hepatitis. Virus de hepatitis, ¿no es cierto? Hepatitis B, hepatitis C, sobre todo hepatitis C van a ser virus que van a otorgar, ¿no es cierto?, este concepto de una hepatitis crónica. Ya la hepatitis A tiende a ser fenómenos más agudos. Y bien, por eso detallen un poquito, pero está bien, virus de hepatitis, muy bien. ¿Qué otra cosa? Dele, dele, pónsela. Estenosis hepática por infiltración grasa y autoinmune.
Ya, mira, se lanzó. Oye, y si profundicemos un poquito en eso, aprovechando que te lanzaste con dos, cuando hablas de la hepatitis humana, no, que no es mala, no es mala, está bien, está muy bien. Cuando hablamos de la hepatitis autoinmune, es Ya, la que un menos tema súper cacho. interesante. Lo que menos cacháis, ¿no es cierto? Ya, pero te voy a decir Mm. algo que es súper importante, ¿ya? Que no sé si tú sabes, por ejemplo, alguien aquí presente sepa, para complementarte y ir construyendo a raíz de lo que tú mencionas, que la hepatitis autoinmune tú la tienes que sospechar especialmente en un grupo de pacientes, ¿ya? ¿Cuál? Sí, me parece que eran las mujeres. Las mujeres, ¿no es cierto? En general, está muy bien lo que tú estás 35-40, diciendo. Exactamente, pacientes mujeres jóvenes que presenten patrones inflamatorios altos sumados a patrones no colestásicos, por ejemplo, alteraciones de las enzimas hepáticas, qué sé yo, hace más referencia entonces a una hepatitis autoinmune, ¿ya? Así que siempre ¿Habéis recuerden también dicho ese coagulación mecanismo. alta o no? ¿Mm? ¿Habéis dicho coagulación alta? No, factores inflamatorios, o sea, patrones Eso. inflamatorios altos. Estoy hablando de PCR, que sí, porque tiene un inicio, ¿no es cierto?, bastante subclínico, ¿ya? Bastante asintomático, donde a veces ni siquiera existe el dolor, ¿ya? Entonces, en general, es algo que tienen que sospechar en pacientes mujeres y jóvenes, ¿ya? Cuando tenga algún trastorno del hígado, ya sea de cualquier manifestación, ¿ya? Que ustedes puedan apreciar. Muy bien. Entonces, eso es un aspecto clave. De hecho, esa premisa sirve mucho para sospechar enfermedad autoinmune en general, porque las mujeres tienden a tener mayor prevalencia de enfermedad autoinmunitaria. Eso como regla general. Así que eso también que se les grabe. Y hablaste, ¿no es cierto?, de infiltración grasa, por ejemplo, por una dislipidemia, por ejemplo, por ya sea la misma obesidad, que no siempre es dislipidémica. Bien. ¿A alguien se le ocurre otro mecanismo? Algo es súper importante, que no se lo olvide nunca. Siempre nos lo deja como de lado, porque jura que son sagrados, pero no son tan sagradas todos agentes biológicos. Nos salvan a veces, pero son venenos en bajas cantidades. El Sí, paracetamol y los fármacos Ya, en pero general. fármacos, ¿no es cierto? Bien. Nosotros hablamos también de un DHC de etiología también por fármacos, ya que eso también existe. No es lo más común, pero existen algunos fármacos. ¿Ustedes conocen algún fármaco aparte del paracetamol que pueda hacer un daño hepático permanente en los pacientes? Pueden ser los AINES. Jaime, sí, bien. Más renales que hepáticos, pero sí. ¿Qué más? Hemocromatosis. La hemocromatosis es un cuadro clínico, ¿ya? No hace mucha, puede tener correlación con fármacos, pero ya sí, ya dejémoslo ahí. Hemocromatosis siempre una bajo la manga. Bien. Hay muchos antibióticos, chiquillos, muchos antibióticos y también inmunosupresores que van a tener metabolismo hepático que son altamente hepatotóxicos, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante, pero para que les suene. Fíjense siempre en al final los fármacos que sean agentes hepatotóxicos por excelencia. Ya siempre revisen esas cosas y también los que sean nefrotóxicos, porque ¿qué significa eso? Significa que cuando ustedes tengan pacientes con disminución de la función renal o disminución de la función hepática, van a tener que pensar desde ya en ajustar dosis si es que es posible, porque alguno ni siquiera sirve ajustar la dosis, ya porque no alcanza los márgenes terapéuticos, qué sé yo. Así que tengan mucho ojo con eso. Bien, ahora, dentro de las infecciosas faltan virus hepatitis, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra infección crónica podría afectar al hígado? Hay una que siempre el comodín. Se lo he dicho. Vamos a recordar el esquema. Causas X de algo X. Infeccioso, no infeccioso. Vayan haciéndose el mapa. Dentro de las infecciosas, ¿cuáles tenemos? Virohepatitis A, raro, muy raro. Hepatitis B, ya sí. Y virohepatitis C. Aparte de eso, tuberculosis, chiquillos. Siempre pongan tuberculosis. Siempre. Porque la tuberculosis también, de hecho, no es tan raro que haya manifestación hepática de la tuberculosis. ¿Ya? Hay parasitarias también, incluso que pueden afectar, como la esquistosomosis, que si bien no se ve bien acá en Chile, Sí, se esa es describe, la pero es muy poco. equimosis. No, No, esquistosomosis. Ah, ya, eso. Esquistosomosis. Es típico de pacientes, o sea, de climas tropicales, ¿ya? No, pero Existe la había facitis, acá en la Araucanía igual, no está de ¿ya? Vamos campo. para allá. Sí, ¿ya? ¿Cuál es ese? Aquí No vamos me al acuerdo el punto nombre. culmine. Muy bien, son pacientes rurales que llegan con unos enquistamientos importantes a nivel hepático,
¿ya? Que pueden ¿Me abarcar dejáis revisar el informe que hicimos de Pato hace 10 minutos? Ahí lo Ya. encuentro. No, pues te le que no se quemó rápido. ¿Alguien se quistes acuerda, no? los quistes yatídicos. La hidatidosis, ¿no es Eso, cierto? Muy bien, eso. la hidatidosis Bueno, por el Echinococcus granulosus, ¿ya? Acá en Chile el Echinococcus granulosus es el que se preocupa de eso y es una zoonosis importante que se da sobre todo acá en el sur de Chile, ¿ya? Es una infección crónica, al igual que la tuberculosis, y que en general manifiesta síntomas hepáticos cuando abarca más del 70% del volumen hepático. Estamos hablando de una etapa avanzada y esto puede demorar 10 años fácil, ¿ya? Entonces, cuando vean pacientes sintomáticos por una hidatidosis, piensen en que esto viene hace mucho, mucho tiempo atrás. Debe ser lo mismo, ¿ya? Y si tiene TBC, piensen en VIH. Sigamos. Después vamos a la parte no infecciosa, donde aquí tenemos neoplasia, autoinmune, farmacológico, ¿ya? Acuérdense siempre esas claves, ¿sí? Donde ya nombramos la parte autoinmune, donde incluso podemos encontrar otra enfermedad autoinmune que pueden afectar al hígado, no solamente la hepatitis propiamente tal, ¿sí? Sino que de forma colateral pueden afectar lupus, etc. Lupus siempre una buena carta bajo la manga, ¿cierto? Fármacos, ahí podemos hablar de una amplia gama, ¿cierto? Desde el paracetamol, AINES, varios antibióticos, inmunosupresores, etc. Por otro lado, entonces, neoplasia, ¿ya? La neoplasia también, cuando hace una metástasis, también puede causar un daño hepático crónico a la larga, ¿no es cierto? No solamente porque sea el tumor primario el hepatocarcinoma, ¿ya? Así que también eso considerarlo. Bien, entonces, en general, el síndrome de daño hepático crónico es la expresión clínica de la disfunción hepatocelular y también asociado a hipertensión portal. Entonces, si nosotros tomamos la disfunción hepatocelular y tomamos la hipertensión portal, junto a todas las manifestaciones fisiopatológicas que ustedes van a ir conociendo a lo largo de la carrera, ustedes van a poder deducir cuáles van a ser las manifestaciones específicamente que ustedes encuentran dentro de este síndrome, y el diagnóstico, adivinen qué, es clínico, ¿ya? Clínico, que no se lo olvide eso. No necesitan examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico de DHC. ¿Sí? Necesitan una historia acabada, ¿no es cierto? Orientada a esto, junto a un buen examen físico, ¿ya? Ahora, otra cosa importante, que esto es crónico, por lo tanto es producido por una injuria que sostenía el tiempo, ¿ya? Si resulta que el paciente les cuenta, no, es que yo me mandé una vez un remedio y eso me causó DHC, miren, ¿saben qué? Puede pasar que ustedes tengan un agente etiológico que de manera violenta ustedes lo apliquen dentro de este paciente y el paciente va a desembocar en ascitis, por ejemplo, que es una consecuencia de hipertensión portal. Sin embargo, eso por sí solo, porque no cumple con una historia de lesión crónica, no clasifica como DHC. Así que cuidado con eso. No digan que ascitis DHC. No, no necesariamente, ¿ya? Así que insisto, historia, examen físico, ¿ya? Ambas cosas hacen el diagnóstico clínico, ¿ya? Que no se les olvide porque ninguna es más importante que la otra. Ahora, su fase final es reconocida como la cirrosis, ¿ya? Donde aquí tenemos la macronodular, micronodular, por eso lo van a ver más adelante, porque ese diagnóstico ya no es tan clínico, ¿sí? La sospecha sí. Entonces, veamos, revisemos esto. Doy las gracias a los chiquillos que están organizando todo esto de parte de SCOME, porque me ayudaron con estos esquemas que tenía terrible rasca en mi cuaderno y lo dejaron precioso, así que de verdad, infinitas gracias. Yo sé que me lo mandó Rodo con la Cami, así que gracias a ellos, pero sé que hay más gente detrás y que igual les doy las gracias, chiquillos, ¿ya? A las Díaz, hasta el Agustín, y hay más gente, ¿ya? Así que a todos, a cada uno de ustedes les mando un abrazo porque de verdad que quedaron muy bonitos, ¿ya? Entonces, continúo. Primero, tenemos la parte OH, ya que es como antiguamente la más clásica, ya que se sigue encontrando. De hecho, el turno pasado me llegó uno, ahora me llegó otro. No es algo que no se vea ya, sáquense eso de la cabeza, pero no es lo más habitual, ¿ya? Entonces, en general el DHC por alcohol es bastante alaraco porque tiene descompensaciones seriadas a lo largo del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, en general, lo que uno tiene que hacer es la línea de tiempo. Tenemos un hígado sano, que pasa a ser un hígado graso alcohólico, y este hígado graso de origen alcohólico, que eso se lo da principalmente a la historia del alcoholismo, pasa a ser una esteatopatitis. ¿Qué significa esto? Que hay una infiltración grasa a nivel del parénquima hepático que tiene una consecuencia inflamatoria. Luego viene una cirrosis alcohólica a raíz de esta inflamación crónica que va a hacer que se infiltre tejido más mesenquimático, ¿no es cierto? Tejido de relleno, fibrótico, etcétera, que va a ser finalmente de reemplazo al parénquima hepático por un tejido totalmente inservible que más que nada para darle un mayor aguante, ¿ya? Una adaptación. Y esto finalmente puede desembocar en un cáncer hepatocelular. El mecanismo por el cual nosotros logramos este hígado sano a un hígado graso alcohólico y pasamos a una esteatohepatitis
nosotros tenemos que ver una serie de cosas, donde en primer lugar, nosotros tenemos el alcohol, ¿no es cierto?, que va a ir hacia el hepatocito a procesarse, y esto va a tener aquí dos consecuencias. En primer lugar, el aumento del acetaldehído, que en consecuencia de eso hace un feedback negativo con la adiponectina, y eso obviamente va a aumentar la formación de los lípidos, ¿ya? Y esto finalmente va a llegar en nivel intrahepático a un depósito, ¿ya? Un fenómeno de depósito que es lo conocido por la esteatopatitis alcohólica. Eso básicamente a nivel general. Esto claramente es mucho más profundo. Yo desconozco más allá de profundidad, lo puedo ser honesto. Pero con esto salvan, ya en el ámbito de desarrollo clínico, interrogaciones en sala, qué sé yo, con esto pueden salvar bastante bien, ¿ya? Por otro lado, tenemos la parte de la beta-oxidación, que lo que sucede con el alcohol es un descenso, y también hay gente que intrínsecamente, genéticamente, tiene un descenso de estos receptores que son peroxisomales, ¿ya? Que tienen que ver con desencadenar, con el proceso de beta-oxidación de los lípidos. Lo que pasa con esto, entonces, si nosotros tenemos menos de esto, significa que tenemos menos capacidad oxidativa para poder procesar el alcohol, lo que termina desembocando en que haya, por lo mismo, entonces, una acumulación de ácidos grasos libres, ¿ya? Entonces, por lo mismo, un aumento, entonces, de síntesis de ácidos grasos libres conlleva a un fenómeno de depósito, que es la esteatosis hepática alcohólica, ¿ya? Por el origen que tiene todo este proceso. ¿Ya? Así como dato, las mujeres tienen una menor expresión de acetaldehído deshidrogenasa, ¿ya? Que es una enzima que permite revertir un poco esto. Por eso, en general, esto, ojo, no es siempre, las mujeres tienden a emborracharse más fácil, ¿ya? Tiene un principio biológico molecular, ¿ya? Pero no siempre es así. Pero hay varios estudios que acreditan que eso es así, ¿ya? ¿Podría repetirlo? Que en general, me quieren funar. ¿Quieres que lo repita para funarme? ¿En serio? No, no. ¿No? ¿No, Pero, esto pero no va a llegar a la habla atma, de la weón? grabadora. No, lo que pasa es que hay estudios que hablan que las mujeres tienen menor expresión del acetaldehído deshidrogenasa, ya que es una enzima que permite pasar el acetaldehído a acetato, que es fácilmente procesable por el hígado, ¿te das cuenta? Entonces lo que empieza a pasar con esto en las personas, que no solamente son mujeres, pero se ha demostrado que las mujeres tienen en promedio menor expresión de esta enzima, van a tender a tener un aumento del acetaldehído, ¿ya? Y eso provoca finalmente una mayor disponibilidad, una mayor formación de ácidos grasos libres, ¿ya? Ya, sí, ahí también está anotado el nombrecito. Ya. Sí, anotó mi número de teléfono, mi root, funado. Listo. Nos vamos Ya, los dos, no. está en sí. Entonces, veamos la otra parte, ¿ya? La etiopatogenia del DHC no OH, que esta es la que más tienen que saber porque es lo que más van a ver. En primer lugar, tenemos una estatosis simple, ¿ya? Entonces, disculpen que me están hablando de una enfermera de arriba de la UCI, porque íbamos a ver una bastante, pero me están hablando caleta. Yo he desactivado las notificaciones, no sé por qué me están llegando. Ustedes las ven, ¿cierto? ¿O soy yo, no? Sí se ven. Rayos, ya, bueno, pues no importa, no hay nada y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces, en sí, conozcan el concepto de esteatosis, que es la acumulación de lípidos en los hepatocitos. En general, se describe que se acumulan no en forma de anillos, como sería el caso del colesterol, sino que se describe que es a través de los triglicéridos, ¿ya? Y lo importante es que en la historia que ustedes recopilen haya ausencia de alcoholismo o consumo crónico de alcohol, ¿ya? Entonces, en general, en esta parte de esteatosis, por definición, no hay daño hepatocelular ni fibrosis, ¿sí? Solamente hay depósito. ¿Qué pasa después? Cuando tenemos la presencia de la estatosis asociada a cambios necroinflamatorios con grados variables de fibrosis, que acá hay del, si no me equivoco, grado 1 a 4, ya, pero eso es más, como más de anatomía patológica. Pero finalmente lo que empieza a lograr este depósito de grasa es que la grasa es per se proinflamatoria, ¿ya? Y al ser proinflamatoria, entonces va a desencadenar un efecto, valga la redundancia, inflamatorio crónico dentro del parénquima hepático, y eso va a desencadenar por definición también entonces el daño hepático crónico. ¿En qué va a terminar esto? Finalmente, como ya empezamos con grados variables de infiltrado fibrótico, llegamos finalmente a una fase terminal que se llama cirrosis hepática, ¿ya? Donde aquí, ¿qué vamos a tener? O característicamente a nivel de anatomía patológica, por una microscopía, lo que vamos a observar es la formación de tabiques fibrosos entre los distintos compartimentos. Vamos a tener los nódulos parenquimatosos de regeneración, que son clásicos de la cirrosis hepática, que pueden ser por un patrón macronodular o micronodular, que eso incluso es apreciable a veces a nivel del examen físico, por lo que dicen los entendidos. Yo jamás lo he apreciado así, pero cuando es macronodular es palpable los nódulos, son grandes, muy grandes. La que cuando es micronodular en general es difícil de palpar, no se sienten estos como nódulos parenquimatosos de regeneración. Y obviamente todo esto desemboca en una alteración de la arquitectura hepática. Estamos hablando de una hepatomegalia en primer lugar, cuando está en un proceso más inflamatorio que fibrótico, pero cuando ya vas pasando a la parte más fibrótica, la parte más terminal, este hígado se retrae. Ya se retrae a tal punto
en el que ya deja de ser palpable bajo el reborde costal cuando estaba en un principio, y obviamente tampoco es doloroso, ¿ya? Porque ya no tiene tejido funcional prácticamente, sino que tenemos solamente tejido cicatrizal o de relleno. Y cuando hablamos de los factores relacionados con este daño hepático crónico no OH, tenemos trastornos metabólicos, insisto, volvemos a hacernos el esquema, fármacos, y también se habla de procedimientos quirúrgicos, desconozco la razón, pero existe, ¿ya? Y en general también hay otros como más misceláneos que ustedes podrían incluso incluir cuando les toque contestar. Así que ese cuadrito está muy bueno. Pero no es lo más clásico. Lo más clásico está en la letra A y en la letra B, sumador infeccioso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por la dieta, o ya sea por la obesidad, resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina, ustedes por ejemplo, en el cuadrito anterior se preguntan, oye, pero ¿por qué tiene que ver el síndrome ovario poliquístico con todo esto? Porque el síndrome ovario poliquístico también se asocia mucho a la resistencia a la insulina. Por lo tanto, cuando tenemos también este cuadro, aumentamos la cantidad de los ácidos grasos libres, ¿ya? Y estos ácidos grasos libres van a ir a parar tarde o temprano, entonces, a nuestro hígado. Y eso va, entonces, a hacer que estos triglicéridos van a comenzar como a formar un tejido, o sea, un patrón de depósito aquí, que eso, finalmente, como yo les decía, es finalmente la esteatosis. Esto cuando se prolonga por el tiempo que se conoce como el primer hit, ¿ya? Después viene el segundo hit, que hace referencia cuando ya existe un fenómeno inflamatorio, porque la cantidad de esteatosis es tal que, como yo les decía, la grasa es proinflamatoria, ya empieza a notarse a nivel macroscópico con este fenómeno inflamatorio del órgano per se. Donde aquí tenemos el estrés reticular endoplasmático, tenemos citoquinas inflamatorias que van a empezar a traer aquí, que van a activar macrófagos, que aquí, por ejemplo, tenemos las células de Kaffer, que van a estar actuando. Eso ya lo van a ver en cuarto, si no me equivoco, o si no, el segundo semestre de este año lo van a ver más en detalle. Y vamos a tener una adiponectina, que también puede ser la adipoquina, si no me equivoco, lo mismo, que va a estar desequilibrada, que es lo que vimos también anteriormente en la etiología OH. Y en general esto desemboca un estrés oxidativo con una disfunción mitocondrial dentro de todo el órgano, que eso es lo que finalmente lleva un daño a través de los radicales libres y la fibrosis consecuente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos en la parte de abajo finalmente es como una vista un poco más detallada de lo mismo, ¿ya? Pero al final también se describe un efecto que lo van a revisar en algún momento en pancreatitis, que es el efecto de la lipotoxicidad, ¿ya? La grasa es tóxica per se, ¿ya? Actúa en los tejidos cuando está en grandes cantidades, activa, por ejemplo, incluso las plaquetas. El accidente de placa en el infarto lo que hace es hacer que la grasa misma haga este fenómeno inflamatorio porque es altamente reactiva el sistema inmune, ¿ya? Sobre todo el LDL oxidado, ¿ya? Entonces, ahí cuando ustedes vean infarto con más detalle, la fisiopatología y todo eso, que no sé si ya lo están viendo en fase 3, pero ahí se van a acordar de eso, ¿ya? Y van a entender que la grasa por eso es que es tan perjudicial en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas claves? Nosotros ya entendimos un poco de todo esto. En general, los síntomas que escriben los pacientes son pocos, ¿ya? Puede haber un poco de fatiga crónica, puede haber dolor de hipocondrio derecho, pero no siempre está, y si hay, no es muy grande, no es como ni siquiera como una cole, ¿ya? Pero en una amplia mayoría son oligosintomáticos o más bien directamente asintomáticos, ¿ya? Lo que es lo importante es su examen físico. Después de la historia, más que las manifestaciones cardinales de la enfermedad, como el dolor, qué sé yo, la fiebre, que en este caso un poco va a estar presente, deja de tener tanta relevancia, sino que su búsqueda va a ser clave en el diagnóstico, donde puede estar la hepatomegalia cuando estamos en la parte inflamatoria, más que fibrótica, telangiectasia aracniforme, donde en general se habla, si no mal recuerdo, disculpen si estoy equivocado, pero cuando tú tienes más de 3 de estas telangiectasias en el tórax, ya es un punto a favor de diagnóstico de THC, o sea, DHC. Asitis, ¿por qué? Porque habla de que hay una hipertensión portal, pero ojo, si con solo asitis no hacemos el diagnóstico de DHC, porque insisto, la historia, ¿ya? La historia es importante. La circulación colateral también puede estar a raíz de la misma asitis, que habla también de hipertensión portal. Rinofima, hipertrofia parotidia, habla de origen OH sin que se los diga. ¿Por qué? Porque los pacientes mienten, los pacientes generalmente les da vergüenza hablar de que son alcohólicos, por eso tienen que saber preguntar. No llegar a decir, oiga, ¿usted toma? No, ¿ya? No es la forma. Puede que a veces le resulte, pero otras veces no. ¿Ya? Porque recuerda que igual el alcoholismo tiene obviamente un estigma social y todo, una carga emocional, muchas veces también ligada, entonces tienen que ser más bien hechos, ¿ya? De cómo van a preguntar esto. Y la sospecha se hace también a través del examen físico, de la inspección, donde la rinofima, que es esta nariz como en fresa, una nariz enrojecida, agrandada, como, ¿cómo se podría decir? Pero probablemente ustedes lo sepan, son estos como, va a sonar horrible, pero son típicos como pacientes
ya mayores, ¿no es cierto?, que andan siempre bien, tienen también este famoso rubor alcohólico, están como enrojecidos, tienen la nariz hinchadita, ¿ya? Y que se le notan harto los poritos, tienen muchos granitos también en la nariz, eso es clásico de paciente OH, ¿ya? Lo mismo la hipertrofia parotídea, ¿por qué? Porque estimula mucho la salivación, ¿ya? El alcohol. Por lo tanto, van a tener en general un amplio desarrollo de las parótidas, ¿ya? Y eso se ve como que sean como medios cachetones, pero es un paciente cachetón medio raro, porque son unos cachetes duros y se ven como en la parte de atrás. No son las mejillas propiamente, sino que ustedes ven que hay una amplitud de la cabeza en forma de pera, ¿no es cierto? Y la parte ancha de la pera abajo es bien atrás, es como justo delante de la oreja. Entonces, eso junto a una rinofima también habla por sí solo, ¿ya? Equimosis, que lo que pasa es que los pacientes de HC recuerden que los factores de coagulación en su amplia mayoría se sintetizan en el hígado, por lo tanto los pacientes de HC tienen riesgo de padecer, y en general por definición son pacientes que están con trastorno de la coagulación. O sea, no es raro encontrar un síndrome hemorragíparo en un paciente con DHC, ¿ya? La ictericia es lo mismo cuando hay colestasia, ¿ya? No siempre hay colestasia, pero cuando la hay, va a haber ictericia. Otra cosa importante es que el vello se redistribuye, ¿ya? Y hace una redistribución ginecoide, o sea, más parecido a esto en el caso de los hombres, ojo, tiene una distribución sobre todo a nivel púbico, por ejemplo, tiene un aspecto más triangular y más centralizado, ¿no es cierto?, en la región anteropúbica, y también desaparece en gran cantidad los vellos del tórax, de las piernas, también desaparece harto el vello axilar. Es decir, hay un cambio, ya en una persona que era re peluda, por ejemplo, y se empieza a tener otra distribución del vello. Eso también se da en esto. Y también la aparición de la ginecomastia en hombres, que también aparece en pacientes obesos, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué los pacientes hombres con DHC tienden a tener una modificación de su contextura física de un aspecto más ginecoide? Porque se altera el procesamiento de las hormonas sexuales. La ¿Ya? hormona, ¿Como cuál? la, chucha, ¿Cuál es la que importa aquí? ¿Qué tenemos? ¿Un exceso de eh, estrógenos o una baja de la testo? tendría que ser exceso de estrógeno, ¿Ya? ¿Por qué? por la distribución ginecoide del pelo, por los cambios que van Ya, pero ¿y si yo te orientados. digo que los hombres tenemos estrógenos, pero Por resulta eso, que, y de todas maneras, yo tengo mi testo abajo, ¿no podría darse lo mismo? también, ¿Ya? ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Ambos juntos? ¿Uno o el otro? desconozco. Me cagaste. Ya. Es que esa es la pregunta, porque en la fisiopatología de todo esto, está bien, te está yendo muy bien, es un tema hormonal, es un tema de procesamiento hormonal, y eso está súper bien. Específicamente lo que sucede es que ustedes tienen que recordar que la testosterona en realidad no actúa como testosterona, sino que actúa como Dihidro. dihidroandrostenediona, ¿ya? Ese tremendo nombre. Y para poderse activar la testosterona y para aumentar su eficacia 10 veces o incluso más, su potencia, tiene que pasar por el hígado. Y si el hígado está disfuncional, no hay este cambio, no hay esta activación de la hormona. Por lo tanto, la testosterona, si bien puede estar en niveles normales, la verdadera hormona que nos hace el efecto de la testosterona va a estar baja, ¿ya? Y eso es difícil de medir incluso. Tú le puedes pedir testosterona y va a salir normal, ¿ya? Porque su problema no es a nivel testicular, es a nivel hepático. Y lo mismo, si yo tengo más panículo adiposo, recuerden que la aromatasa, la reductasa, todas esas cosas que también intervenían en el procesamiento de los estrógenos, también va a aumentar su disponibilidad. Por lo tanto, vamos a tener también un aumento de los estrógenos. Por lo tanto, es ambas razones, ¿ya? Porque estos pacientes, recuerden que si estamos hablando de que en general son pacientes con DHC no OH, van a ser pacientes que tienen síndrome metabólico en general, ¿ya? Pacientes obesos, pacientes lipidémicos, etc. Encefalopatía hepática. Yo tengo un paciente DHC y yo quiero saber si tiene encefalopatía hepática. ¿Qué hago? Tengo que ir a buscarlo, siempre. Tienen que ir a buscarlo. ¿Cómo lo busco? Le pido que haga extensión de los dedos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a temblar la mano. Ya va a temblar. Pero para los lados, horizontal, vertical, ¿cómo es? Debería ser como vertical. Así, Ya, sí. muy bien. Y Es vertical. Eso es lo característico. Si es horizontal, piensa en otra cosa, temblor esencial, Parkinson incluso, ahí tienen que ver si es de esfuerzo o no. Pero la gracia, a diferencia de los otros tipos de temblores, es que el flapping, que es patognomónico de la encefalopatía urémica, no hepática, cuidado ahí,
entonces un temblor que es vertical, y que se da en esfuerzo también, pero también muchas veces está en reposo. Pero hay pacientes que todavía no les aparece, entonces indúzcanlo, como bien dice el compañero, de que abran sus manos frente a ustedes, como mostrándole las uñas para la manicure, así. Y cuando ustedes hacen eso y le dicen que mantenga, y dicen que abra los deditos y que mantenga los dedos abiertos, empiezan a hacer un aleteo de las manos, ¿ya? De arriba hacia abajo. Es muy claro, de verdad que es muy claro. Y eso entonces habla de una encefalopatía hepática, ¿ya? ¿Sumado a qué cosa? Yo si un paciente más ese temblor, y es como un poco en específico, o sea, yo lo veo y en realidad no me convence mucho. Encefalopatía hepática, urémica. ¿Qué tiene que ver además? Compromiso de la conciencia. ¿No es cierto? Tiene que haber un compromiso de la conciencia, muy bien. Y de aquí hay varias clasificaciones que supongo que uno las pasa más en medicina interna, ya, pero ahora no las voy a profundizar más, eso se los dejo como tarea, que tampoco me acuerdo muy bien, pero uno puede ir a profundizar mucho en la encefalopatía urémica, ya, es muy interesante. Y lo que pasa principalmente entonces es que estos pacientes van a tener un compromiso de la conciencia que no solamente es de la vigilia, sino que es de la ubicación temporoespacial, ya, predominantemente eso, los pacientes están vigiles, ya, están con los ojos abiertos. El problema es que tú les preguntas, oiga, ¿y dónde estamos? Y te dicen cualquier otra cosa, no sé, pues, te dicen, estoy en mi casa, o te dicen el CEFAM de no sé dónde, está en la urgencia. O le pregunta, oiga, ¿y qué día es hoy? Te dicen cualquier día, o directamente te dicen no sé, ¿ya? Eso habla por sí solo, ¿ya? Y ahí cuando te dicen, ya, ábrame las manitos, y ahí ustedes van a ver que aparece el flap, ¿ya? Entonces, eso tenerlo en consideración. Lo otro, la palma hepática. Desconozco por qué sucede, pero es una palma que tiene un rubor, un eritema, que tiende a ser en la eminencia hipotenar y en la eminencia tenar, no en toda la palma. ¿Ya? Tiende a ser característicamente de las regiones más proximales de la palma, de la mano. Y ese como que rodea el centro de la mano. Y ahora les voy a mostrar una fotito. ¿Ya? Ahí está la palma hepática en la esquina superior derecha. Entonces, ahí ven una telangiectasia aracniforme en la esquina inferior izquierda. En la esquina superior izquierda ustedes están viendo una citis característica, donde ustedes se preguntan, oiga, pero ¿cómo yo identifico si el paciente es directamente obeso y tiene un gran panículo de pozo de una citis? La verdad es que la citis tiende a hacer atención, o sea, que la piel se muestra estirada y que hay adentro algo que está haciendo presión y tiende a evertir el ombligo. El paciente obeso es al revés, tiende a esconder el ombligo. Eso es algo muy característico. ¿Ya? La palma hepática nunca es tan grotesca, pero se puede notar. ¿Se dan cuenta que es como un predominio periférico de la palma? Eso es bien característico, pero de estados más avanzados. Y sobre todo en pacientes, obviamente, que no tengan las manos muy gruesas, que tengan las manos, digamos, más blanquitas. Ya de pacientes en general que tengan tez más claras se les va a notar. Pacientes con tez más oscura, difícil. Pero todo manos muy trabajadas, personas que son del campo, tienen entre manos con mucho cabello, no se va a notar la palma hepática, ¿ya? Yo la he visto un par de veces, ¿ya? Y no era así grotesco, era mucho más piola. Y la ictericia claramente puede aparecer cuando hay una retención finalmente y un depósito de pigmentos de la bilirrubina, que no siempre está, ¿ya? En general no está. La ictericia es como bien típico de los pacientes que tienen patrones más agudos, ¿ya? Puede pasar en THC, sí, cuando hay mucho compromiso del árbol biliar, puede ser, ¿ya? Pero en general no es lo más típico. Lo que es más típico son las telangiectasias aracniformes, la citis, ahí ustedes pueden ver la circulación colateral, que uno siempre leía antiguamente que no, la cabeza de medusa, que era periumbilical. La verdad es que eso se ve muy poco, ¿ya? Lo que más se ve hoy día son las trepadoras, que es lo que ustedes están viendo ahí, que son como unas enredaderas lateralmente al abdomen, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos. Una cosa, ¿cómo yo veo si el paciente tiene efectivamente citis? ¿Qué hago? ¿Qué maniobras puedo hacer? Nómbreme dos. La matidez desplazable y el signo de la ola. Muy bien, muy bien. ¿Y el signo de la ola lo puedo hacer solo? Tendría que ser con ayuda del paciente o con alguien más Y si el que paciente ponga está como... comprometido con conciencia, eso, Sí se Exacto. puede ¿cierto? hacer Con solo. una yo. Los desafíos hacerlo solo. O sea, yo vi un video y lo hacía sola, pero Es muy difícil. me imagino Muy que debe difícil tener una hacerlo solo. técnica. Sí, es difícil de hacer solo. No lo hagan solo. Se van a engañar solo. No lo hagan solo. Pidan siempre yo. El paciente, el familiar, un doctor, un enfermero, que les ponga la manita del medio y él lo hace. ¿Qué otro signo se me puede escapar? Existe un signo que es poco conocido, yo nunca lo he visto, pero que se describe, y que no solamente se utiliza para patología hepática, sino que también para patología incluso musculoesquelética, sobre todo en la rodilla, cuando hay artritis séptica, o hay mucho edema de la rodilla, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Tiene que El ver con signo el de la hielo. fobia.
No, el de la fobia tiene que ver con el edema, que yo aprieto y queda marcado. Aparece, ¿ya? Los pacientes que tienen comprimida la vena cava, que no es raro de ver, tienen edema de miembros inferiores. La diferencia es que estos pacientes en general no se comportan mucho con los de insuficiencia cardíaca porque no tiene ese como claro predominio vespertino, ¿ya? Sino que es siempre, en general es como un edema de que está constantemente. Y también obviamente aquí empezamos a ver más rasgos de anasarca porque hay menos producción, hay hipoalbuminemia, ¿okay? No es tanto con la insuficiencia cardíaca. Y en general no hacen esta disnea paroxística nocturna. Ortopnea sí, porque la guata cuando tiene mucha citis les comprime el tórax y les cuesta mucho respirar, de verdad. Por eso es que cuando hay una citis de atención hay que drenar. ¿De qué se muere el paciente con cirrosis? ¿De una falla hepática fulminante? ¿Qué los mata? Porque en base a que los mata yo tengo que poner ojo. Por ejemplo, cuando yo lo ingreso, ¿qué exámenes voy a querer pedir? ¿Qué voy a buscar al examen físico? Pero a veces que ya es tarde. ¿No? ¿No se acuerda? Las ¿No se lo proteínas, imagina? ¿Ya? ¿Qué proteína específicamente interesa? factores de coagulación, albúmina. Ya, factor de coagulación, ¿no es cierto? Muy bien. Sobre todo si ya te quiere cirugía el paciente, no puedo mandarle ese factor de coagulación, me lo mandan de vuelta y de pasar un guate. Porque ¿de qué se me puede morir el paciente si yo le pido, yo estoy pendiente del factor de coagulación? ¿Qué me da miedo? Que los tenga altos, que los tenga bajos, ¿Hemorragias? hemorragia, ¿no es cierto? El síndrome hemorragíparo finalmente lo que mata a estos pacientes, sobre todo la patología varicial, ¿ya? Varicial, Esta ¿dónde? hemorragia digestiva del esófago. Digestiva alta. Muy bien. La hemorragia digestiva alta es una de las cosas que más causa la muerte a estos pacientes, ¿ya? Porque son hemorragias que no ceden, que no responden, hacen choque hipovolémico y se mueren, ¿ya? No responden a cristaloide ni a droga vasoactiva, andan muy mal, ¿ya? La hemorragia es una de las cosas que si no es la que más los mata, es de las que más los mata, ¿ya? Sobre todo la hemorragia por la rotura de las varices esofágicas, ¿ya? Esa es la más típica. Se portan muy mal, evolucionan muy mal. ¿Qué más? Me llega un paciente con ascitis de atención y me viene con fiebre. ¿Qué onda? ¿Qué será eso? ¿Me cago de miedo? ¿Lo llevo a reanimación de inmediato? ¿Qué cree usted? ¿O le doy paracetamol para la fiebre y busco un foco infeccioso, pero el hemocultivo y después lo trato y ahí lo dreno? Tengo una paracentesis. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasará en los intestinos de estos pacientes? ¿Cómo estarán? Porque estos pacientes son bien clásicos porque son gorditos, pero solo de la guatita, pero los bracitos son flaquitos. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Están como chupados. Tienen una fase como más hipocrática muchas veces. Tú los ves, están enflaquecidos enteros y agarran un color horrible. Se ponen de un color gris, muy especial. Es reconocible. Si llega ahí, ve al paciente entrando al box y dice, ah, ya sé dónde están. Ya se van de la micro. Hay fenómenos nutricionales, ¿ya? De mala absorción. Y es principalmente porque si yo tengo hipertensión portal, ¿se acuerdan de lo que pasaba cuando yo apretaba la cava? Lo que pasaba con el miembro inferior había edema, ¿no es cierto? Porque aumentaba la presión hidrostática, ¿no es cierto? Y se pasaba el agua, la presión oncótica no le ganaba, entonces al final se queda el agua ahí secuestrada, teníamos edema. Lo que pasa al final, si yo hago el mismo efecto pero en el portal, ¿qué pasa? ¿Quién tiene edema? ¿Las piernas igual? ¿Dónde venía esa sangre? Del tubo digestivo. Del tubo digestivo. ¿Y esa sangre es rica en qué? ¿Es como la misma sangre que viene en las piernas? ¿Qué tiene No. características? ¿Qué tiene? Todo lo que se absorbió. Todos los Nutrientes, ¿no es nutrientes. cierto? Todos los nutrientes, pues, ¿y esos van a llegar al hígado? No, pues. Y ustedes recordarán que si ustedes ven la imagen superior izquierda, por ahí va esa sangre. Toda esa sangre que ustedes ven en esas venas superficiales es sangre que viene del tubo digestivo rica en nutrientes que no fueron procesados en el hígado.
Y ahí precisamente tenemos mucho compuesto nitrogenado, que termina siendo amonio, que termina finalmente haciendo que suba la uremia, y en eso nosotros tenemos un paciente urémico que casualmente va a estar encefalópata. Por eso es que en general los pacientes urémicos en la famosa encefalopatía, que se le pone el apellido hepática cuando es a raíz de un DHC, ¿no es cierto? Pero en general los pacientes con uremia hacen esta encefalopatía tan clásica con el flapping y todo eso. Entonces en general cuando digan, ¿el flapping es patognomónico de la encefalopatía hepática? No, es de la encefalopatía urémica, eso es lo correcto, ¿ya? Y sean pacientes que no se están dializando y que deberían dializarse, entre otros, ¿ya? Y que finalmente el paciente va a tener un síndrome de malnutrición a raíz de esto, pero lo otro que pasa es que el edema va a quedar en las tripas, pues, ¿no es cierto?, en el intestino. Y eso provoca finalmente que las células intestinales empiecen a hinchar de agua, empieza a transudar, y finalmente lo que pasa es que estas uniones adherentes que tienen adentro el epitelio intestinal, si recuerdan de estructura, empiezan a separar, y ya dejan de ser herméticas. Y ustedes recordarán que dentro del tubo digestivo no está limpio, de hecho es una cavidad séptica, ¿ya? Derechamente séptica, está llena de una flora bacteriana. Y aquí se produce un efecto que se llama translocación bacteriana. Nosotros le abrimos el epitelio para que pasen directamente hacia la parte más profunda y hacia el torrente sanguíneo, porque el intestino es muy irrigado, y van a pasar un montón de bacterias, principalmente anaerobios gram negativos, que van a pasar, y los gram negativos son terriblemente pesados con la sepsis, y los pacientes sean sépticos, y hacen algo que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y de eso se mueren también. Tienen muy mal pronóstico. Si no se tratan o no llegan a tiempo, es una mortalidad de un 100%. 100%. ¿Ya? Así que así es como funciona. Al final igual tiene harto de anatomía, tiene harto de bioquímica, tiene harto de ejercicio. ¿Qué pasó, Doc? Estoy terminando ya. Y eso pues, chicos. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Naipe? Ninguna duda. Todo muy clarito. Ya. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, ¿ya? Espérame un poquito. ¿En serio? No hay problema. Ya. Espérame un poquito, chiquillo. Ya. Ya, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Ya, voy a presentar la actividad entonces. Bueno, hoy día estamos con la doctora Mercado, acá en el servicio de urgencia, y tenemos un paciente entonces aquí, don Cristian, que nos va a ayudar. Así que le damos infinitamente las gracias porque vamos a tener un pequeño acercamiento a la clínica el día de hoy, ¿ya? Entonces, chiquillos, lo que yo quiero es que ustedes, que de hecho voy a sacar aquí, bueno, y que ustedes pregunten, ¿ya? ¿Quién va a ser el voluntario? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan, chiquillos, no? Sí, sí se escucha, pero no habíamos designado un voluntario antes. Ya, entonces Rodo se la juega. Ah, Listo. Ya, Rodo, dale. Voy a poner acá al lado al paciente. ¿Te va a escuchar? Preséntate. ya. Hola, soy Rodolfo Millán, estudiante de tercer año de medicina en la UFRO.
Y me gustaría que me dijera cuál es su nombre. Cristian Leal, Ya, muy buenas noches, don Cristian. ¿Cuántos años tiene? 49, Ya. ¿Usted de dónde es? de Labranza, Ya, ¿vive como en el sector de la ciudad o más rural? la ciudad, Ya. ¿Con quién vive usted? con mi señora y mis hijos. Ya. ¿A qué se dedica? Trabajo en construcción, Ya. ¿Como constructor o como arquitecto, ingeniero? me dedico a construir casas habitacionales, Ah, ya. Muy bien. ¿Por qué hoy día usted vino a urgencia? porque me sentía con unos dolores estomacales. Ya. ¿El dolor cuándo empezó? ¿Se escucha? Sí, del miércoles, ¿qué pasó? Mm, ya. ¿Y cómo fue el inicio del dolor? ¿Fue inmediatamente drástico el inicio o empezó de a poco? No fue un dolor intenso en el momento. Ya, alcanzó como la máxima intensidad desde el mismo inicio del dolor. Claro, fue doloroso desde principio a fin. Ya, si usted pudiera ponerle un número del 1 al 10 al dolor, ¿qué número le pondría? Un 10, Un 10. Ya, sí, porque me dolía bastante. ya. Eh, ¿Cómo fue este dolor? ¿Sentía que le pinchaba, que lo apretaba, que lo quemaba? Fue un dolor intenso la boca del estómago, se puede decir, Ya, que, que me hizo no poder respirar bien, me dio un fuerte dolor de espalda, ya, eh, llegando al punto de meterme los dedos a la boca para poder vomitar, y ahí pude descansar. ya. Entonces al momento de vomitar se le alivió el dolor. ¿Se le alivió completamente Claro, o se redujo? boté un líquido que no sé, ignoro qué pudo haber sido. ¿De qué color era el líquido? Lo ignoro porque en el momento que me hice eso estaba medio oscuro en el lugar donde me apliqué los dedos. Ya, ¿y tenía algún sabor? Era ligoso más que nada. ¿Cómo? Era ligoso el líquido, porque cuando me metí los dedos a la boca, los dedos me quedaron ligosos. Ya. ¿Y sintió que le quemó la garganta? ¿No? No. ¿Y era amargo? Sí, un poco amargo. Ya. Eh, y esto fue el miércoles, ¿cierto? Sí, me dijo el miércoles. Miércoles como a las 6 de la tarde. Ya. ¿Fue de repente o estaba haciendo alguna actividad cuando sucedió esto? No, fue de repente, ocurrió algo especial, que me tiré un viento y producto de lo mismo, como que repercutió ese dolor en la boca del estómago. Fue algo curioso. Ya. Y hasta el día de hoy, ¿cómo ha ido evolucionando ese dolor? Bueno, con los medicamentos hoy en día no me duele nada, pero yo creo que si los dejo de tomar voy a seguir sintiendo una molestia en la boca del estómago. Ya. Mm, ¿Qué medicamento está tomando para eso? No sé, tengo suero, pero no sé qué es lo que me están aplicando. Ah, ya. Eso también es parte del estudio. No me acuerdo los nombres en realidad. Ya. Bien. Aparte del dolor, ¿ha sentido algún otro síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular? Fiebre no, dolor no. Los únicos síntomas con los que yo llegué a consultar fue que llegué con una coloración amarilla en la cara y en los ojos, Ah, ya, y orina de color muy, muy rojizo. ya. Entonces, eh, em, a ver.
Agótalo nomás, Rodo. Si no sabes qué más decir, avisa. Pero inténtalo no. Ya. Antes de que pasara esto, ¿usted había notado algún cambio en su peso? No, está Con respecto a sus como hábitos generales en cuanto a consumo de alcohol, tabaquismo, alimentación, ¿qué me puede contar? no bebo alcohol, o sea, como una persona normal, ¿no? 5 litros a la semana. Algo como No, como no, estudiante de medicina. dice. no fumo, como en forma normal y de vez en cuando me tomo una que otra cerveza, como cualquier persona normal. Ya, eso, si lo pudiera poner en una frecuencia en la semana, ¿cuántas serían a la semana? Una, Una, ya. En cuanto a su alimentación, ¿considera que es balanceada? ¿Consume frutas, verduras? desordenada, Ya. desordenada. ¿Desordenada con respecto al ritmo? O sea, a su frecuencia, si, en sus horarios de alimentación o también con los alimentos. Mira, como relativamente normal nomás, con desayuno, con dos panes, almuerzo, depende de lo que cocine la señora, que son cosas comidas normales, Ya, cazuela, arroz, tallarines, todo ese tipo de cosas. ya. Eh, ¿Usted ha sido operado de algo o ha estado hospitalizado por algo antes? No, nunca. Ya. Em, ¿Hace actividad física? No, Ya. Em, ¿Y su familia, sus padres o su madre, tienen antecedentes de alguna enfermedad? ¿Está en tratamiento por alguna enfermedad? Ya sea hipertensión, diabetes, colesterol alto. mi mamá ya es diabética, hipertensa, mi papá es sano, tiene cerca de 90 años y es sano, no, de nada. Ya. ¿Hay algún antecedente de infarto en su familia? Eh, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, Ya, murió de un infarto. ya. ¿Usted está tomando algún medicamento por alguna cosa? Los medicamentos que me están dando aquí intravenosos no sé, ¿cierto? Pero Ya, como te repetí, no tengo idea qué me están aplicando. ya. ¿Usted no está en tratamiento por ninguna enfermedad? O sea, en su vida antes de esto. Ah, sí, no, antes de nada, no. Ya, es Rodo, a- vamos a ajustar un poco la anamnesis y ya, enfócate en la anamnesis más digestiva, más de gastro. ya. Mm, ¿Qué te falta por preguntar? Preguntaste por síntomas digestivos más altos. sí. Mm, Me tupí. Ah. Em, Tranquilo nomás. en su, ¿Cómo ha estado para ir al baño en cuanto a frecuencia y si lo ha notado distinto? Mira, he orinado 2 veces hoy en el día y la misma coloración. Ya. Y el 2 no he ido a hacer, El 2 no ha ido a hacer. ¿Hace cuánto? no, desde ayer. Ya. ¿Y eso es normal en cuanto a su ritmo o es distinto? No, yo en la vida cotidiana voy 2 veces al baño por lo general. Ya. Entonces usted nota que eso está distinto. Sí, y yo deduzco que por lo que me está sucediendo. Ya. Y las últimas veces que fue a hacer del 2, ¿hubo un cambio en cuanto a, puede ser, a la consistencia? ¿Sintió que era distinto? Sí, en la mañana de ayer tuve colitis. Ya. ¿Usted por casualidad vio si tenía, si era distinta o si tenía alguna cosa distinta? La coloración era distinta y como una colitis no muy normal, bueno, la que acostumbra uno a decir, pero, Ya. ¿Notó si había algo de un color medio amarillo o blanco? como un café claro, una cosa se puede decir así. Ya. Mm.
¿Ya ha tenido más vómitos? No, Ya. Pregunta por cosas relacionadas al hígado. Estabas preguntando de intestino, lo agotaste todo. Ahora pregunta de hígado. No. Va bien, va bien. Eh, 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 eh. De ¿Alguna hígado. coloración? ¿Qué te gustaría preguntar si él notó cuando se mira al espejo? Ah, ya me dijo que se vio más amarillo. ¿Ya? Agota eso. en realidad yo no me vi muy... Ahora que estoy en el hospital me veo más amarillo, veo mi cuerpo y está más amarilloso, pero no cuando yo me vi al espejo el día que me dijeron que estaba bien, porque yo no me había dado cuenta. Creo que fue una sobrina que me dijo, Diego tiene la cara y los ojos amarillos. Ya. Mm. Y bajo esos síntomas me preocupé más y por eso llegué a ver al consultorio donde yo vivo, en Labranza. Ya. Ya, Rodo, con lo que ya vimos de la historia, ¿qué signos ves que son clave de lo que tú obtuviste? Con nombre y apellido. Ictericia, ¿Ya? ¿Bien? ¿Eso te guía hacia algo de qué lado? ¿De qué parte del abdomen? del hipocondrio derecho. ¿Ya? ¿No es cierto? Más hepático, biliar, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tienes que agotar entonces ahí? ¿Qué puedes relacionar con todo lo que obtuviste? Que es ¿Qué otro algo del signo? hígado. Ah, ¿Ya? ¿Qué otro signo del hígado sacaste que puedes correlacionar con la ictericia? Que pueden ir dentro de un síndrome, ¿no es cierto? Acuérdate que los síndromes eran los cajoncitos, donde tenemos sí. varias cosas. ¿Qué otra cosa está dentro que acompaña en el mismo cajón a la ictericia? Generalmente, no sé. Mm. Por ejemplo, lo del pipí, ¿no te llama la atención? Ah, sí. Eso ¿Qué puede es ser eso? coluria Bien, bien, súper. ¿Qué más encontraste? ¿El dolor dónde era? en la boca del estómago. Ya, bien. Puede ser una manifestación más típica de algo, ¿no? Relacionado con lo que ya me acabas de nombrar. Em, pues algo referido con la vesícula, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, bien. Entonces, en base a eso, ¿qué te tinca? ¿Qué te gustaría ir a buscar? Independiente si está bien, puede que no sepas qué exámenes pedir ni nada, pero ¿qué te tinca? ¿Qué te gustaría averiguar, descartar? Una colelitiasis. Excelente. Eso es, pues. Muy bien, Rodo. Lo hiciste. ¿Viste que se puede, no? Sí se pudo. Sí se Se pudo. pudo. Se pudo. Así es, pues, chiquillos. ¿Ven? No es tan fácil. Se dan cuenta que muchas veces uno tiene la coluria así como puesta de una forma súper estrecha. También había colia, ¿se dieron cuenta, no? El color de las deposiciones, un café súper claro. Siempre la escriben Claro. con algo blanco, o incluso como tiza, algunos lo escriben. No están así, ¿ya? Entonces, esto da la experiencia finalmente de que las cosas no son tan de libro, ¿ya? Ojalá lo fueran. Así que le voy a pedir la opinión a las doctoras. ¿Qué creen? Evaluación, resumen, consejos. Venía como 80 la doctora. Sí, quería mirar. Ya, No, pero bien. alguna recomendación para los chiquillos. Bien, porque estaba en semiología, ¿cierto? ¿Mm? Sí. Tercero, súper bien. Así como Agotaron harto. aprendemos nosotros, los pacientes. Mira, y yo estoy de acuerdo con Nico, con lo que está haciendo, porque eso les da a ustedes, o sea, la medicina no es libro, la medicina es clínica, ¿ya? Y bueno, igual él tuvo muchas cosas que nos apuntaban a la vesícula, pero estoy de acuerdo porque nosotros en urgencias se mira las cosas como un síndrome. Uno nunca se puede casar con nada, entonces uno primero coloca ictericia en estudio. No podemos hablar enseguida de un diagnóstico en especial para que así uno le pueda tener más diagnósticos diferenciales, porque lo peor es pensar en una sola cosa y no pensar alternativas. Siempre tenemos que tener una mirada de síndrome, o sea, donde puedes tener más opciones de otros diagnósticos y no solamente quedarte pensando que es solo la vesícula. Lo hiciste muy bien, dirigido, igual no es fácil hacerlo con un Zoom,
pero yo creo que también le damos gracias al paciente porque fue un paciente ideal, Sí, muy cooperador, que no es lo normal. Entonces, igual se le agradece mucho, les agradezco mucho el interés que tienen. Creo que tienen que seguir, o sea, no podemos dejarnos ganar de la pandemia y hay que seguir en esto. Y el contacto con el paciente, dice que sea por un celular, es fantástico. Así que lo hicieron muy bien. eso, chiquillos, ¿tienen algún comentario? Yo en lo personal agradecer mucho la disposición del paciente y también a la doctora y a ti, Nico, por dejarnos hacer esto también, que nos ayuda harto para aprender, ya que no podemos ir al hospital por ahora. Así que agradecido más que nada. Ojalá luego puedan venir, po. Dicen, gracias, don Cristian, dicen por el chat. Muchas gracias, se pasó. Y con esto los chicos no se van a olvidar de esta experiencia. Bueno, chiquillos, con eso vamos cerrando entonces. ¿Ya? Para que vayan a tomar 11. Ya es tarde. Muchas gracias por venir a pesar de que estemos en receso. Cuídense mucho. Ahí conversamos después y hacemos una retroalimentación y vemos si lo podemos repetir. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Que les Nico. vaya muy bien. Yo, Nico, muchas gracias. Gracias. Nico. Muchas gracias. Muchas gracias. por todo.